El tema de hoy es no pierdas tu primer amor. Amén. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 y 5. Todos en reverencia a Dios leemos su palabra. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre y del Hijo, del amado Espíritu Santo de Dios. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y si no te arrepientes, moveré tu candelero de su lugar. Amén. Padre celestial, es tu palabra, precioso Rey. Gracias te damos, Rey de la Gloria. Sea usted, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros. Queremos ser oidores y hacedores de tu preciosa palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. La gloria sea al Padre, al Hijo y al amado Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale fuertes palmas al Señor. Dile, el tema de hoy es no pierdas tu primer amor. No pierdas tu primer amor. Al decirles no pierdas tu primer amor, les estoy diciendo no pierdan su salvación. ¿Quién es nuestro primer amor? ¿O en quién debería estar nuestro primer amor? En Cristo, ¿verdad? En el único Dios todopoderoso. Y si nosotros dejamos de amarle, es como si nosotros estuviéramos dejando de lado nuestra salvación. Como dice su palabra, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado ya el primer amor? Nadie, gloria a Dios. Un grave pecado que la palabra de Dios denuncia es dejar tu primer amor. Muchos creyentes que han experimentado el amor de Dios han perdido el primer amor. Y en algunos de los casos han perdido hasta su salvación. Y han perdido su salvación por dos cosas. Uno, por desechar, ofender ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por blasfemar el nombre del Espíritu Santo. Y dos, han perdido su salvación porque llegó el tiempo, el límite de vida que uno tuvo y le sorprendió la muerte. Y muchos en el día de hoy han muerto perdiendo su salvación. No llegaron a alcanzar la salvación, pero fiel es el Señor con cada uno de nosotros que nos dé el tiempo para arrepentirnos, nos da el tiempo de corregir nuestras vidas. Amén. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22. Primera de Corintios capítulo 16. Versículo 22. Fiel es el Señor que nos da este tiempo precioso de poder comprender su palabra. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, el que no ame a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Nuestro Señor ha venido. ¿Qué es lo que nos dice su palabra? El que no ame a nuestro Señor Jesucristo sea anatema. Es decir, todo aquel que no ama al Señor Jesucristo, que es nuestro primer amor, sea maldito. ¿Qué es la palabra anatema? Maldito. Aquel que no cree que el Señor Jesucristo vino a esta tierra a dar su vida por cada uno de nosotros, sea llamado maldito. Sea maldito 1000 veces con maldición, dice en otra versión. ¿Cuántos de nosotros creemos que Jesucristo sí vino a esta tierra y dio su vida por nosotros? Pero hay muchos en estos tiempos que no creen en el Hijo de Dios, no creen que Él vino a esta tierra. Y si no creen en Él, obviamente no lo aman. ¿Cómo alguien podría amar a alguien o a algo que no ve, que no cree que existe? ¿Será posible? No, ¿verdad? Entonces el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. Si nosotros en algún momento hemos dudado de que Él existe, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. Porque Él es más real que usted y yo. Amén. El pecado de dejar el primer amor puede costarnos hasta la salvación. El perder el primer amor nos puede llevar a perder la salvación.
Si nosotros dejamos de amar a Dios, si nosotros dejamos de creer en Él, vamos a dejar de lado nuestra salvación. ¿Cuál es el tema de hoy? No pierdas tu primer amor. ¿Qué les quiero decir con ellos? No pierdas tu salvación. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, dice su palabra: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acá vemos dos cosas: dejar el primer amor. Amén. ¿Qué es dejar? Dejar es abandonar en el camino lo que se ha tenido. ¿Y qué es el primer amor? El primer amor es la experiencia del encuentro con Cristo. Si nosotros unimos ambas palabras, que es dejar el primer amor, es abandonar en el camino la experiencia del encuentro con Cristo. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado en el camino la experiencia que hemos tenido con Cristo? Si nosotros recordamos nuestros inicios, ¿cómo es que éramos antes? ¿Cómo es que nosotros le servíamos antes al Señor? Muchos de nosotros desde un inicio, en el transcurso de todo el camino, hemos tenido experiencias con Dios. Al inicio de nuestra vida cristiana hemos escuchado la voz de Dios. Hemos visto cómo el Señor se ha manifestado en nuestras vidas para advertirnos de algo. Hemos visto cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, ha ido redarguyendo nuestro corazón para alejarnos del camino incorrecto. ¿Verdad? Todos nosotros hemos tenido experiencias con Dios. La pregunta de hoy es: ¿hasta hoy seguimos teniendo esas experiencias que tuvimos desde un inicio? No sé si ustedes, pero hubo momentos desde un inicio en su vida cristiana que aun cuando estuvieron barriendo, alabándole al Señor, de un momento a otro tu corazón se quebrantó. Estuviste barriendo y tus lágrimas cayeron porque le decías: Señor, tú eres santo, Señor, tú eres real. Y ahí Dios mismo se iba manifestando en tu vida. O cuando estuviste planchando o rumbo a tu trabajo en el carro y te ponías a hablar con Él: Espíritu Santo, Espíritu Santo, acompáñame. O cuando salías de tu casa: Espíritu Santo, acompáñame, vamos juntos, guárdame. ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado hablando con el Espíritu Santo, dejando que el Espíritu Santo nos guíe? Pero ¿cuántos en el día de hoy ya no les interesa andar con el Espíritu Santo? Ya no les interesa decirle: Espíritu Santo, acompáñame. ¿Cuántos en el día de hoy que cuando barren o hacen sus cosas lo hacen por hacer? ¿Y acaso no nos acordamos cómo hemos comenzado? ¿Acaso no se acuerdan cuando el Espíritu Santo les hablaba? Cuando el Espíritu Santo redarguía su corazón. Que cuando estaban haciendo aún las cosas seculares o estando en el trabajo, ¿no se acuerdan cuando el Espíritu Santo tocaba su vida y de repente sus lágrimas cayeron y querían adorarle, querían dejar lo que estaban haciendo, ir corriendo, postrarse y hablar con Él? ¿Cuántos de nosotros hemos comenzado así? ¿Cuántos de nosotros desde un inicio hemos anhelado tanto la presencia de Dios? Pero ¿qué es lo que sucede? Que en el transcurso se ha dejado el primer amor, se ha abandonado aquella experiencia con Dios y viven como si nada pasara. Hacen como si nada pasara. Ahora en el día de hoy salen por salir. Se levantan porque se tienen que levantar y lo primero que hacen es en la mañana ver la hora. Ya es tarde, cambiarse. ¿Y el Espíritu Santo? Un buenos días. Acompáñame, por favor. Guíame, por favor. ¿O cuántos de nosotros hasta el día de hoy hemos permanecido con el primer amor? Que aún haciendo las cosas, aún lavando la ropa, Señor, tú estás aquí. O decirle: Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros hasta el día de hoy hemos permanecido con el primer amor? Permanecer con el primer amor es hacer lo que tú siempre haces, pero teniendo presente a Dios. Señor, tú estás aquí. Señor, ayúdame. Señor, esto. Todo es Señor. Todo es Dios.
Antes, al inicio, todos comenzamos aún sin saber alabarle al Señor. Yo recuerdo al inicio cuando hacía alguna cosa o movía o estaba lavando los platos, yo le decía: Espíritu Santo, aquí estás. Espíritu Santo, puedo sentir tu presencia, porque aún lavando los platos estoy en comunión contigo. Señor, siento tu presencia. Es que cuando uno está en su primer amor no necesita ver. ¿Por qué? Porque lo siente vivo dentro de su corazón. Pero en estos tiempos muchos de los cristianos han perdido su primer amor. Ya no le toman en cuenta a Él. Hacen las cosas por hacer, pero ya no sienten ni su presencia. ¿Cuántos ahora cuando van a su trabajo ya no sienten la presencia de Dios? Es más, ni pronuncian el nombre de Dios, ni se acuerdan de que Dios existe. Cuando se acuerdan, cuando les pasa algo malo. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios en Apocalipsis? Que Dios tiene en contra nuestra haber dejado el primer amor. Este es el tiempo que nosotros tenemos que pisar bien y ver qué estamos haciendo. ¿Realmente tenemos a Dios como primer amor o como el último amor? ¿Él es el primero en nuestras vidas o es el último en nuestras vidas? Si nosotros hemos dejado el primer amor, no esperes ser arrebatado. Si has dejado el primer amor, no esperes estar en las bodas del Cordero, porque Dios no va a llevar a nadie que no se haya esforzado en esta tierra, que no haya valorado su presencia, que no le haya amado tanto que fue capaz de dejar el mundo para seguirle a Él. El Señor quiere que nosotros le amemos en primer lugar. Y recordar lo que antes vivíamos, las experiencias que vivimos con Él cuando le entregamos nuestras vidas. Dejar el primer amor es abandonar aquella experiencia con Cristo. Y qué triste es que en el transcurso de los tiempos, en el caminar, han dejado aquel primer amor. Si uno deja el primer amor, está dejando de lado su salvación. ¿Cuál es el tema de hoy? No pierdas tu primer amor. Dile a tu hermano: no tenemos que perder el primer amor, porque a través del primer amor vamos a hallar la salvación. Amén. Tenemos que tener cuidado, porque cuando uno pierde el primer amor, repitan conmigo, pierde la comunión con Dios. Pierde la verdadera prioridad en esta tierra. Y sobre todo, pierde la obediencia a la palabra de Dios. Cuando uno pierde su primer amor, ya no le interesa estar en comunión con Dios. Dice su palabra en 1 de Corintios capítulo 1 verso 9. 1 de Corintios capítulo 1 verso 9. Cuando uno pierde el primer amor, pierde la comunión con Dios. Dice su palabra en el versículo 9. Fiel es Dios, por quien fueron ustedes llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amada iglesia, nosotros fuimos llamados a tener comunión con Él. ¿Sabe desde cuándo? Desde el día que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Antes que Él diera su vida, había una barrera que impedía que el hombre y Dios tengan una comunicación directa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando Él dio su vida en la cruz del Calvario, esa barrera fue quitada. Y ahí fuimos llamados a tener comunión con Él. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno pierde su primer amor, ya no le interesa estar en comunión con Él. Que cuando uno pierde su primer amor, es más propenso a caer en el pecado. Y cuando uno peca, teniendo en cuenta que el dejar el primer amor es un pecado. Cuando uno deja de amar a Dios, ya cometió pecado. Y cuando hay pecado, toda comunión es cortada. El hombre ya no se puede dirigir a Dios. ¿Por qué? Porque su pecado hizo que haya un obstáculo delante de él, que se formara una barrera espiritual en la que el hombre no se pueda comunicar con Dios.
Es por eso que en estos tiempos uno le clama a Dios, le pide a Dios, pero Dios no responde. No porque Dios no quiere responderle, sino porque todavía hay una barrera que impide que este varón o esta mujer se comunique con Dios. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esta persona? Tiene que arrepentirse para que esa barrera sea quitada. Dile a tu hermano, es tiempo de arrepentirnos para que toda barrera sea quitada de nuestras vidas. Entonces, cuando uno pierde el primer amor, pierde la comunión con Dios. Segundo punto, pierde la obediencia a la palabra de Dios. Cuando uno pierde su primer amor, automáticamente se vuelve una persona desobediente, una persona rebelde. No quiere oír ni obedecer la voz de Dios. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 21. Cuando uno pierde el primer amor, pierde la obediencia a la palabra de Dios. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Cuando uno ama a Dios, es obediente a su palabra, guarda su palabra. Guardar es cumplir su palabra. Cuando uno pierde aquel primer amor, ya no hace caso a la palabra de Dios, que aún sabiendo que el Señor te dice no, tú vas y dices sí. Ya no tomas en cuenta lo que el Señor te dice a través de su palabra. Cuando uno pierde el primer amor, hay desobediencia a la palabra de Dios. Uno se vuelve desobediente. Y Dios no va a llevar a ningún desobediente al reino de los cielos. Por eso nos manda en su palabra, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué tenemos que hacer en medio de ellos? Esforzarnos. Y tercer punto, cuando uno pierde el primer amor, pierde la verdadera prioridad en esta tierra. ¿Cuál será la verdadera prioridad en esta tierra? ¿Cuál será nuestra prioridad como hijos de Dios? ¿Cuál será? Mateo capítulo 6, versículo 33. Dice su palabra en el verso 33. Busquen pues primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno pierde el primer amor, está perdiendo la verdadera prioridad en esta tierra. Su prioridad ya no es Dios. Su prioridad ya no es orar, ya no es ir a la iglesia. ¿Qué tienen por prioridad aquellos que han dejado su primer amor? El trabajo, hallar riquezas, el estudio, cualquier otra cosa menos Dios. No le estoy diciendo que sea malo, hermanos, no es malo trabajar, no es malo estudiar, no es malo tener riquezas. Lo malo es que dejes a Dios por adquirir todo ello. Ahí comienza lo malo, cuando te olvidas de Dios por las cosas materiales o por satisfacer los deseos de tu carne. Ahí comienza lo malo. Esa es una de las muestras que estás perdiendo tu primer amor. Si cada uno de ustedes es consciente de que el mayor de su tiempo lo dedican a otras cosas menos a Dios, estás dejando tu primer amor. Tu salvación corre peligro. Dice su palabra en el versículo 33, busquen pues primero el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe por qué hay muchas personas que no tienen lo que quieren? Porque primero buscan en este mundo. Primero ponen a las cosas de esta tierra en primer lugar. Y al último, cuando ya no tiene fuerzas, cuando todo le va mal, Dios. En el último lugar está Dios. Por eso es que están como están. Porque ponen en el último lugar aquel que nos puede dar la solución para todo tipo de nuestros problemas. Por eso es que estamos como estamos. Si nosotros
pusiéramos a Dios en primer lugar. Cuando trabajas, pones a Dios en primer lugar. Cuando haces las cosas seculares, pones la justicia en primer lugar. Dios nos va a bendecir mucho más de lo que nosotros hemos pensado. ¿Por qué? Porque estamos poniendo a Dios y su justicia en primer lugar. Es ahí donde Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural. Entonces, estos 3 puntos corren peligro en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son estos 3 puntos? La comunión con Dios, la obediencia a la palabra de Dios y la verdadera prioridad en esta tierra. Si nosotros dejamos el primer amor, estos 3 puntos corren peligro. Nuestra vida espiritual está en peligro. ¿Por qué? Porque es una de las muestras que estaríamos dejando de lado el primer amor. ¿Cuál es el tema de hoy? Dile a tu hermano, no pierdas tu primer amor. Dile más fuerte, no pierdas tu primer amor, porque puedes perder tu salvación. Nuestra salvación está en juego y nosotros decidimos qué es lo que queremos. Todos nosotros queremos ir al cielo, ¿cierto? Pero todos nosotros hacemos lo que nos dice su palabra para ir al cielo. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? Entonces, ¿cuándo perdemos el primer amor? ¿Cuándo perdemos el primer amor? Cuando permitimos que el pecado gobierne nuestra vida. Es uno de los puntos que el ser humano no toma en cuenta. Por eso es que está atado al pecado. No puede salir del pecado porque dejó que el pecado gobierne su vida. Eso es uno de los puntos por el cual uno pierde su primer amor. ¿Y cuándo es que perdemos el primer amor? Cuando permitimos que las pruebas, el sufrimiento, las tempestades que vienen a nuestra vida nos alejen del Señor Jesucristo y de su palabra. ¿Cuántos de nosotros en medio de los problemas hemos dicho, ya no quiero más, ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a leer la Biblia, tantos problemas, tantas cosas, y ya deja de venir a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho que el sufrimiento haga que se endurezca nuestro corazón y ya no vamos más a la iglesia? O en el peor de los casos, venimos solo por venir y no abrimos nuestro corazón para que sea Dios quien trabaje en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, ya no voy a ir a la iglesia por todos los problemas que tengo? Yo nomás, santo. En un tiempo, algunos de nosotros hemos dicho ello, porque los problemas fueron tan duros, fueron tan fuertes, nos movieron absolutamente todos esos problemas que hemos dicho, ya no más. Pero gloria sea el nombre del Señor, que a pesar de esos problemas seguimos en pie, que a pesar de que han dañado tanto nuestro corazón, seguimos glorificando el nombre del Señor. Esos son de verdaderos valientes, de verdaderos guerreros. El Señor está buscando a aquellas personas valientes, porque los cobardes no ingresarán al reino de los cielos. Si usted es uno de ellos que en el día de hoy dijo, ya no voy a ir a la iglesia por esto, yo te animo hoy, mientras que tienes vida, que te levantes, que te sacudes de todos esos problemas, que te sacudas de todo lo malo, te pongas en pie y sigas la carrera. Porque el tiempo se está cortando y si Dios te encuentra así como estás, te vas a quedar. Tenemos que sacudirnos. Yo sé que los problemas duelen tanto, que lastiman tanto el corazón de uno, pero tenemos que sacudirnos de ello, pararnos firmemente y seguir adelante. Tenemos que seguir avanzando. Si nosotros dejamos que los problemas nos detengan, si nosotros dejamos que el pecado se apropie de cada uno de nosotros, vamos a terminar mal. Vamos a perder
nuestra salvación. Y yo creo que es algo injusto que después de haber luchado tanto por una sola cosa, alguien se quede. Por algo tan simple, alguien se quede. No permitas que el pecado gobierne tu vida. Si tú sabes que hay pecados ocultos en tu vida, es mejor que lo digas y te apartes de ello. Es mejor llorar aquí en esta tierra, apartándonos de todo pecado, que llorar toda la vida en el infierno por causa de ese pecado. Si tú sabes que hay cosas en tu vida que no estás bien, tienes que hablarlo y apartarte. El diablo quiere hacer esclavos, atándole con todo tipo de pecado. Y cuando uno comete pecado y no se arrepiente, deja su primer amor, está muriendo espiritualmente. Y lo peor es que esa muerte es lenta, que uno no se da cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando ya está hundido, cuando quiere ir a un lugar, a otro lugar y no puede. ¿Por qué? Porque ya está consumido por ese pecado. Por eso, amada iglesia, si tú sabes que estás andando mal, dile al Señor que te dé fuerzas para que te puedas corregir. Porque el pecado enceguece a uno con la finalidad de llevarlos al infierno. Puede ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres, puede ser todo un grupo. Pero es tiempo, dile, abre tus ojos espirituales. Abre tus ojos espirituales porque el diablo te quiere enceguecer para que no veas lo que está sucediendo. Si tú sabes que estás viviendo en fornicación, cásate. Porque esa maldición puede seguir de generación tras generación. Si tú sabes que estás robando, ya no robes más. Si tú sabes que estás mintiendo, ya no mientas más porque contristas al Espíritu Santo. Si tú sabes que tienes en tu mente, en tu corazón, cosas que a Dios no le agrada, mejor quítalo. Porque no vaya a ser que Dios te quite de esta tierra estando como estás. Amén. Dile a tu hermano, no permitas que el pecado gobierne tu vida. No lo permitas. Dile, apártate del pecado. Dile a tu hermano, apártate del pecado. Haz lo correcto. Busca al Señor y hallarás gracia y salvación. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 12. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Y a causa del aumento de la maldad se enfriará el amor de muchos. Cuando el amor se enfría, da lugar al pecado. Cuando uno deja de amar, le está abriendo puertas inmensas a que el pecado ingrese y gobierne tu vida. ¿Y quién es el amor? Cristo. Él es el verdadero amor. Si nosotros dejamos el primer amor, estamos abriendo puertas, portones, diría yo, para que el pecado ingrese a la vida de uno. Y cuando uno vive en pecado, vive una vida infeliz. No es feliz porque sabe que ese pecado ata su vida y no le da la libertad de exaltarle al Señor con libertad. Porque sabe que si va a un lugar lo están viendo. Porque si sabe que está en un grupo de personas le están observando. Y aunque nadie se dé cuenta de su pecado, uno es consciente del pecado que está viviendo. ¿Por qué? Porque sabe que hay ojos que lo están viendo y que algún día le van a pedir cuentas. Cuando uno pierde su primer amor, está libre. ¿Para qué? Para que el pecado haga lo que quiera con la vida de uno. Jeremías capítulo 6, verso 16. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Amada iglesia, es tiempo de escuchar el llamado de Dios. Jeremías capítulo 6, verso 16. Así dice Yahweh: párense en los caminos y vean,
Pregunten por los antiguos senderos, es decir, pregunta por tu papá, pregunta por tu abuelo, pregunta por tu tatarabuelo, pregunta por tu generación pasada y mira, observa cómo fueron sus caminos, te dice el Señor. Pregunten por los antiguos senderos, pregunta cómo ha sido la vida de tu generación pasada. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo veamos. ¿Qué ha sido de cada uno de ellos? Pregunten por los antiguos senderos y miren cuál es la senda buena y anden por ella. Si ustedes ven algo bueno que su generación pasada hizo, háganlo. Pero ¿por qué el Señor nos manda a ver qué ha sido con ellos? Porque quiere que nosotros observamos cuál va a ser nuestro final. Si nosotros andamos como ellos anduvieron, nuestro final va a ser triste. Pero si nosotros cogemos el camino recto, el camino bueno, que nos dice, hallarán reposo para sus almas. Si eliges el sendero bueno, si eliges el camino bueno, vas a hallar reposo para tu alma. ¿Por qué hasta el día de hoy no tenemos reposo? ¿Por qué nuestra alma está preocupada por todo? Porque hasta hoy no hemos elegido el camino bueno. ¿Por qué andamos desesperados? Porque hasta hoy no hemos elegido, no hemos caminado por el camino correcto. Por eso es que el alma de uno está turbada, no encuentra paz. ¿Por qué? Porque está caminando por el camino torcido, chueco. Pero fiel es el Señor que nos sigue dando vida. ¿Para qué? Para hacer lo correcto. Pero dijeron, no andaremos por ella. ¿Qué es lo que nosotros elegimos? Tenemos el libre albedrío de escoger lo bueno y lo malo, el camino correcto y el incorrecto. ¿Qué elige usted? Dice la palabra de Dios, escoge pues la vida eterna. ¿Para qué? Para hallar gracia. Y el Señor nos dice el día de hoy que tenemos que llegar al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que sea Dios quien obre en nuestras vidas. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Nos ponemos de pie, amada iglesia. Este es el tiempo, amada iglesia, de escuchar la voz de Dios. El Señor nos habla de una y mil maneras. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios. Dios nos está dando la oportunidad de escoger el camino recto. Nos da la oportunidad de arrepentirnos y de hacer lo que es correcto. Y lo correcto es hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. Esta es la voluntad de Dios. Lo encontramos en su palabra. Si nosotros la leemos y la ponemos por obra, hallaremos vida, salvación, restauración, sanidad. Porque hay muchos enfermos, porque han dejado de amar a Dios. Porque hay muchos desesperados, porque han dejado su primer amor. Porque hay muchos atormentados, porque han dejado su primer amor. Y si quieres hallar salvación, vuelve a tu primer amor. Cierren sus vistas. Ay, dile, Señor, yo reconozco cuál ha sido mi caminar. Yo reconozco, Señor, qué es lo que yo hice durante todo este tiempo. Soy consciente de que ahora ya no escucho tu voz. Soy consciente de que ahora ya no siento tu presencia, aún haciendo las cosas que hacía antes. Encuentro la diferencia, Señor, que es vivir de tu lado y que es vivir apartado de tu lado, porque uno no encuentra paz. Ahí habla con el Señor, abre tu boca y clama a Él. Él está presto para escucharte, Él está presto para responderte. Acuérdate cuando antes le decías Espíritu Santo y automáticamente el Espíritu Santo se movía en tu vida. Acuérdate cuando antes le alababas y le decías Espíritu Santo, aquí estoy. Espíritu Santo, toca mi corazón. Y ahí era donde el Espíritu Santo llegaba a tu vida. Redarguía tu corazón, quebrantaba tu corazón. Pero al caminar
el transcurso de todo este tiempo ha hecho que tu corazón se endurezca y que ya no sientas más la presencia de Dios. Y todo ello hizo que dejes de amar a tu primer amor. Por eso es que no tienes paz. Por eso es que paras peleando. Por eso es que paras discutiendo. Por eso hasta maldices haber nacido, cuando la responsabilidad es tuya, porque eres tú quien elige tener comunión o no con Dios. Dios nos ha llamado a tener todos comunión con Él, pero el pecado corta toda comunión entre el hombre y Dios. Este es el tiempo de arrepentirnos. Invito a todo aquel, desde niño, joven, adulto, anciano, a pasar a este lugar, pidiéndole al Señor que sea Él quien vuelve ese primer amor. Es necesario volver a nuestro primer amor. No importa lo que hayas hecho, no importa qué es lo que tú hayas pensado, solamente pasa y dile: Señor, quiero sentir esa presencia. Y si usted hasta el día de hoy no ha sentido la verdadera presencia de Dios, venga creyendo que al pasar sentirás la presencia del Señor, porque será el Espíritu Santo mismo obrando en tu vida, mostrándose en plenitud lo maravilloso, lo poderoso, lo fiel y verdadero que Él es. Padre Celestial, oh Rey maravilloso, te pido por todos los valientes, Señor, que están en este lugar. Usted conoce, Señor, a plenitud nuestra vida. Usted conoce, Señor, nuestro caminar, nuestro andar. Rey Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de cada uno de ellos, Padre. Cual sea su debilidad, te pido en esta tarde, Señor, que lo fortalezcas. Fortalece, Señor, la vida de cada uno de ellos. Dale sabiduría de lo alto para que puedan solucionar, Señor, sus problemas. Y si hay alguno, Padre Celestial, que esté enfermo en este lugar, te pido que tengas misericordia. Y ahí donde estás, dile: Señor, perdóname, 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 porque reconozco que he dejado de amarte. Ya no te amo como te amaba antes. Ya no me desespero al hablar contigo, Señor. Ya no hay esa pasión, Padre. Pero hoy que he entendido tu palabra, hoy que entiendo que la salvación está en juego, vengo hacia usted, Señor, a pedirle perdón. Perdóname por mi carácter. Perdóname por este pecado, Señor. Si te es difícil salir del pecado en el que te encuentres, dile: Señor, aquí está mi vida. Rompe toda cadena que me ata a este pecado, Señor. Yo me desligo, dile: yo me desligo de este pecado que me ata. Este es el tiempo de que te desligues de todo aquello que te quita la salvación, que arruina tu salvación, que arruina la comunión que tienes con Dios. Sacúdete del polvo y dile: Señor, me levanto. Oh Señor amado, límpiame de todo pecado, límpiame de toda maldad, Señor. Dame una oportunidad más. Si quizás no has podido pasar porque sabes que estás en pecado, dile: Señor, perdóname. Dile: Señor, perdóname. Libérame, Señor. Libértame. Sácame de esta jaula, Señor. Abre tu boca y dile al Señor. Si hay cosas que no están bien en tu vida, pídele que le arranque. Pídele que lo saque. Es mejor ser libre, hablar y apartarse del pecado. Llorar 1 mes, 2 meses, 1 año, 2 años, no importa la cantidad que uno llore al apartarse del pecado. Es mejor llorar un tiempo limitado que llorar toda la vida en el infierno por causa del pecado y la maldad que había en tu corazón. Oh Rey Todopoderoso, que tu misericordia, Señor, nos alcance, Padre.
Dale nueva fuerza, Señor, para que tu pueblo, Padre, sea parte del pecado, sea parte de la maldad, Señor. Sana los corazones, Rey de la Gloria. Sana nuestros corazones, Señor. Y enséñanos a caminar firmemente, Padre Celestial. Oh, Rey maravilloso, gracias, te damos Espíritu gracias, Santo, por Señor. ministrar mi corazón. Dile. Gracias por reconciliarme con el Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Hoy me reconcilio contigo, me vuelvo a ti, me entrego a ti, Señor Jesucristo. Dile, me entrego a ti. Para eso pasé, Señor, a renovar mi pacto, mi voto contigo, papá Yahweh. Dile, a volver a mi primer amor y amarte más que antes. Alábale con las palmas al Rey.